Buenas tardes. Mi proyecto lleva por nombre el método Suzuki en la enseñanza-aprendizaje del piano inicial, y el motivo de este trabajo derivó de mi experiencia personal como profesora de piano y educación musical a través del método Suzuki en el colegio Yaucari UP desde hace 8 años. Este colegio cuenta con un departamento de arte y cultura, donde las alumnas llevan clases extracurriculares de piano, flauta, violín, violonchelo, percusiones, guitarra, canto, clarinete, y contamos con un coro de iniciación y el coro Yaucari UP. A lo largo de mi labor docente me he identificado pues con esta metodología, fue así que decidí hacer mi investigación sobre este tema. Y planteé así mi pregunta de investigación, que fue: ¿qué aspectos pedagógicos musicales del método Suzuki y del libro 1 para el alumno resultan relevantes y pertinentes para la iniciación pianística en niños mexicanos de 6 a 14 años? Mi objetivo fue, hacer un seguimiento interpretativo de las habilidades que las alumnas obtenían con esta metodología, y mi otro objetivo fue analizar el libro 1 y qué habilidades técnicas, musicales e interpretativas aportaba. Bueno, el método Suzuki fue creado por Shinichi Suzuki, violinista y pedagogo musical japonés, que también llamaba a su método el método de la lengua materna, pues creía que los niños podían aprender el lenguaje musical de la misma manera que aprendían a hablar. Es decir, pues los niños primero hablan el idioma, su lenguaje materno, y después aprenden a leerlo y a escribirlo, van a la escuela y aprenden a leerlo y escribirlo. Ese era como el fundamento de esta filosofía Suzuki. Entre las características que engloba este método, pues es el comienzo de edad temprana. Pues generalmente comenzamos a partir de los 3 o 4 años de edad, pues es cuando los niños tienen más retención y habilidad de comprensión. Después, la importancia de los padres es un papel, una característica importantísima en el método Suzuki, pues los padres como disparadores del lenguaje hablado, así también funcionan en la música, ¿no? También los padres tienen que crear un ambiente adecuado para musical para los niños. En el método Suzuki se caracteriza por posponer la lectura y el solfeo. Esto quiere decir que a los niños no se les enseña a leer hasta que su capacidad de hablar haya sido bien consolidada. Entonces, igualmente en la música, hasta que ya hablan el lenguaje musical, pues es cuando iniciamos con la lectura del solfeo y de las notas. Otra característica es, lo importante es escuchar. Los niños primero escuchan e imitan, y para ello pues deben escuchar el buen ejemplo, ¿no? Tanto el ejemplo del profesor, como utilizamos un CD donde los niños escuchan el repertorio que van a aprender. Y también es importante tocar con otros niños el ensamble. Así como convivimos y hablamos con
las personas nuestro lenguaje, pues así el lenguaje musical tiene que ser compartido con otros niños. El repertorio es gradual y acumulativo. Esto quiere decir que aprendemos una pieza y no la desechamos, sino la acumulamos. Y bueno, pues todo esto a base de la repetición, igual que hacemos con el lenguaje, vamos adquiriendo nuevo vocabulario, así con el repertorio del libro. Bueno, para esta investigación, la estrategia que elegí, mi metodología fue, primero me basé en una base documental que es el libro 1 para el alumno. Después hice un estudio de caso de 5 alumnas, donde apliqué una secuencia didáctica, una bitácora de clase, un cuestionario cualitativo a los padres y una evaluación sistemática a mis alumnas. Y al final, bueno, hice una reflexión sobre mi práctica docente. El primer punto, que es la tabla de análisis, elaboré este instrumento de obtención de datos para analizar el libro 1, meramente descriptivo, o sea, nada más lo que hice fue descomponer las piezas y organizar el repertorio y lo clasifiqué en 3 aspectos, que es el musical que tenemos acá del lado izquierdo, el técnico, que aportes daba las primeras lecciones, y el interpretativo. Todo esto se hizo, ahí nada más está, bueno, con las variaciones, que es con lo que iniciamos, pero está aplicado a las 21 piezas del repertorio del libro 1. Entonces, bueno, en el musical, lo que hice fue identificar qué figuras rítmicas se usaban en la pieza, qué células rítmicas, si había alguna, el compás, una descripción así de la melodía, qué armonía, la forma musical, técnicamente qué aportaba, la articulación, qué articulación íbamos a utilizar en cada pieza. En cuanto a la técnica y a la interpretación, bueno, el fraseo y la dinámica. Mi siguiente estrategia fue la secuencia didáctica, y este fue un instrumento, bueno, donde yo apliqué propiamente el método, que consiste, bueno, desde la preparación de los padres y el alumno. Esta preparación, pues es desde que inicia la primera clase, el papá y el alumno, antes más bien de la primera clase, van a observar otras clases de otros alumnos, e incluso los padres inician con el instrumento. Después, bueno, es necesario tener el material, como el piano, los bancos de pie, el banco especial para la altura, e iniciamos pues con las variaciones de estrellita, donde desarrollamos la técnica antes de las melodías. Después pasamos a las melodías con la mano derecha únicamente, después la mano izquierda, y así es cuando juntamos las manos. Siempre pues tratando de que desde el primer momento que nos sentamos al piano, desde la primera nota, buscar una musicalidad y un sonido bello, enseñar a las alumnas pues que identifiquen y que imiten un sonido. Suzuki le llama sonidización. La lectura musical, bueno, las alumnas no leen el repertorio, pueden seguir la partitura, pero no tal cual, no leen las notas. Y bueno, se les da una plática de los padres sobre la práctica diaria, la motivación en que esto consiste, y pues las lecciones son individuales, generalmente duran 30 minutos. Esta es la bitácora de clase, donde se pone la fecha, el tema, las actividades que realicé en la clase,
pues las observaciones, qué hay que seguir en casa, y es una comunicación con los padres. Generalmente los padres asisten a la clase, y si en este caso no pueden asistir a la clase, bueno, es un buen instrumento de comunicación con ellos, porque pues también, como pueden ver ahí, firman de enterados. Realicé unos cuestionarios cualitativos a los padres de familia, en donde, bueno, les apliqué algunas preguntas con el objetivo de recopilar algunos significados en relación, pues, a su experiencia con el método y pues con la música en general en la vida de sus hijas. Al final realicé esta rúbrica, que es un formato donde yo evalué la clase individual y la clase de ensamble. Entonces, en la clase individual, pues lo que califiqué es el desempeño, pues, auditivo, la memoria de las niñas, si participaron en algún recital público o no, y en la clase de ensamble, pues lo mismo. Bueno, entre mis resultados de esta investigación pude encontrar que las alumnas, pues, tienen un aprendizaje significativo en cuanto a un lenguaje musical y a otro que he denominado, pues, de disciplina de vida. En las habilidades musicales, las alumnas crearon una postura corporal, pues, muy natural, correcta, con equilibrio, saben usar el brazo, la muñeca, todas las partes del cuerpo, los dedos que ocupamos al tocar el piano. Las alumnas fueron capaces de identificar e imitar, como les decía, un sonido bello, y a partir de esto, pues, crear su propio sonido, que eso es muy importante al aprender a tocar un instrumento. Y de esta manera ir creando también su propia interpretación de las piezas, pues con elementos como matices, dinámica, lógica, etc. Las alumnas, pues, pude notar que se sensibilizan al tocar un instrumento o el piano, y participan en otras actividades musicales. Algunas de ellas están en el coro o en la orquesta, o tocan el violín también, o tocan cualquier otro instrumento. Al final del libro 1, las alumnas ofrecen un recital de 21 piezas de memoria con manos juntas, donde, bueno, se abordan aspectos como el bajo de Verdi, los acordes, los arpegios, saben distinguir entre una tonalidad mayor y menor, algunos intervalos, articulación como legato, staccato, non legato, y usan dinámicas y matices y reconocen, pues, la forma musical de su pieza. Pues una de las habilidades básicas para un músico es tener un oído musical, ¿no? Capaz de reconocer, pues, a lo mejor la armonía básica, y pues, como les decía, a lo mejor en la clase de ensamble, pues, escuchar al otro, ¿no? Y ir tocar en conjunto. También, pues, como les decía, las alumnas, pues, generalmente al iniciar no leemos la partitura, no solfeamos, pero sí pueden seguir, a lo mejor, si yo toco alguna pieza, pueden ellas seguir la partitura y saben en qué parte de la partitura estamos, y pues identificar la forma musical. Bueno, entre los resultados de la vida que pude encontrar fue que crean un compromiso y un hábito de estudio, y pues esto les ayuda en su vida académica y en toda su vida, más bien. Se les refuerza la autoestima y la seguridad personal, pues al dar recitales, enfrentarse a un público, a un escenario, pues en tensión, y pues hace que la seguridad se refuerce.
Y en el aspecto, como les decía, de los cuestionarios que realicé a los padres de familia, pues me dijeron que los beneficios de la música en las vidas de sus hijas se reflejaban en lo académico, en lo cognitivo, que podían concentrarse más, memorizan, pues en la música memorizan todo su repertorio, y pues su psicomotricidad también se beneficia, y pues el aspecto emocional. Bueno, dentro de mis conclusiones y discusión, podemos decir que este es un método pensado y creado para violín y adaptado pues para el piano. Eso quiere decir que algunas actividades no se desarrollan totalmente de igual manera en el violín que en el piano. Por ejemplo, pues empezar con las variaciones de estrellita. En el piano no usamos una melodía de cinco dedos, sino necesitamos el La, el sexto dedo, para completar la melodía de estrellita. Pero pues ese no es el objetivo. El objetivo es pues desarrollar, como les decía antes, una técnica a través de las variaciones. Pude encontrar que con este método pues lo importante es escuchar y reproducir antes que leer. O sea, la prioridad es primero poder expresarse con la música, y después pues viene la parte de la lectura. Y pues como les decía, aprendizaje del instrumento a una edad temprana, 3, 4 años, cuando pues a lo mejor en un aprendizaje tradicional no se inicia hasta que los niños pues ya tengan la habilidad a lo mejor de leer o de hablar. La profesionalización del profesor es muy importante, pues existe una capacitación muy rigurosa para los profesores del método Suzuki, donde pues se da un certificado por cada libro. Entonces, si el profesor va a dictar el libro 1, tiene que hacer un examen, tiene que tocar y aprenderse muy bien el libro 1 para poder enseñar el libro 1, y así con todos los libros. Y bueno, pues aquí en México existe la Asociación Mexicana del Método Suzuki, que da este tipo de capacitaciones. El ensamble en el piano es diferente al violín, pues aquí se hace una adaptación. Yo como profesora me he visto en la necesidad de hacer alguna adaptación para que mis alumnas puedan tocar con otros pianos o con otros instrumentos su mismo repertorio. No es como en el violín, que tocan todos pues más de 10 violines en un mismo escenario y un mismo repertorio. Entonces aquí sería imposible tener pues de 10 pianos, ¿verdad? Entonces pues he tenido que buscar la manera de que mis alumnas toquen con otros instrumentos, haciendo arreglos o tocando yo con ellas, o en ensambles de música de cámara, como lo vamos a ver ahorita en el recital. Bueno, también el método encontré que es excluyente en algunos casos, pues se tiene que contar con el instrumento, ¿no? Con el piano. No todas las casas tienen piano, y pues a lo mejor los profesores capacitados. Puse que en el contexto mexicano no se podía aplicar totalmente, pues el método Suzuki requiere de la presencia muchas veces de los padres, por ejemplo. Y en México no siempre pues vivimos una vida muy ajetreada, donde los papás a veces trabajan y no pueden estar totalmente en las clases, ¿no? O no se involucran, digamos. Entonces, este método no puede ser para cualquiera, sino alguien que se comprometa. Y bueno, dentro de mis conclusiones también a lo que llegué fue que la enseñanza del piano inicial pues
debería ser incluida a lo mejor en alguna currícula del colegio o escuelas, porque pues desarrolla y formará mejores niños con habilidades y destrezas para su aprendizaje. Bueno, pues por la conferencia es todo. Vamos a pasar al recital.